Hola, buenas tardes. Esto es Psicoamigas. Aquí estamos con Cata y Pamela. el día de hoy en nuestro video vamos a hablar sobre el uso de la tecnología en niños, principalmente los pros y los contras de esto. Claro, consideramos un tema importante porque hoy en día casi siempre se ve, por lo menos en las sesiones de las mamás, que traen a un niño que está todo el día en el teléfono, todo el día en el computador. A veces no se bañan, no hacen nada más que estar ahí y no hay ningún control. Y lo que se da mucho en estos niños, que generalmente son introvertidos y a veces tienen muy mal carácter. Contestan mal, no hay respeto, no tienen obligaciones, no se establecen Claro. como rutinas ni límites. Bueno, si hablamos como de los contras del uso de la tecnología, claro, podríamos considerar el exceso o el aumento, digamos, del descontrol de impulso en los niños, pensando en la edad como de 3 a 10 años aproximado. Eh, ¿Y por qué genera un descontrol de impulso? ¿O qué es esto? A la gente lo conoce más como rabieta o pataletas, pero finalmente es como la falta de poder controlar las emociones frente a que te quiten las pantallas o que te pidan hacer cosas mientras estás usando pantalla. Cuando hablamos de pantallas también nos referimos a uso de teléfono, de televisión, consolas de videojuegos, cualquier uso tecnológico que tenga una pantalla donde los niños puedan jugar, ¿cierto? Entonces, además de este descontrol de impulso, tenemos como la falta de déficit atencional, porque claramente los niños se acostumbran mucho a estas pantallas. Tiene mucho Entonces, ¿qué estímulo. pasa? Que después les cuesta mucho, por ejemplo, leer un libro. Como entre leerme un libro y estar en una pantalla, como que... Entonces, causa mucho déficit atencional. O si uno les pregunta algo, si les pide algo, probablemente no los van a escuchar. También está como el sedentarismo y por otro lado la adicción. La adicción porque no se conforman con usarla, por ejemplo, una hora, sino que quieren estar constantemente con el uso de estas pantallas. Entonces pasa mucho esto como de, a lo mejor la usan de ratos, pero siempre vuelven, como, independiente que no sea como constante, pero vuelven después de jugar, después de comer. Y lamentablemente esto se da más cuando no hay como un límite por parte de los padres. Si yo le permito, por ejemplo, las pantallas de la mesa al comer, eh, el niño después siempre va a querer usar el teléfono en la mesa, ¿cierto? Pero vamos como, a ver, tratemos de ver al principio. Por ejemplo, ¿Mm? en general, al principio de los 3 años no tiene que haber pantalla. Antes de los 3 años no debería haber pantalla para los niños. A veces Claro, entendemos que muchos padres le pasan las pantallas porque el niño se entretiene, se queda tranquilo, quizás queremos hacer cosas, ¿cierto? Y tendemos a apoyarnos en las pantallas. He conocido muchos papás que hacen eso y claro, se entiende, porque muchas veces están estresados por todas las cosas que tienen que hacer. Pero ¿por qué a los niños pequeños no hay que pasar las pantallas? Porque los niños pequeños están en una etapa donde se desarrollan, ¿cierto? Empiezan como a conocer el mundo. Entonces, al hecho de darle un estímulo como la pantalla, lo único que hacen es que el niño focalice la atención solamente en la pantalla y no le va a dar ganas de conocer el resto de las cosas. claro, es una fase de exploración. Entonces se da mucho esto de que tocan, se echan las cosas a la boca, todo lo quieren tomar, sienten textura, ven colores, o sabores, olores, y claramente si están todo el tiempo tras una pantalla, todo eso se va a perder. Y por eso, aparte, no tienen como el desarrollo como cognitivo todavía. Están recién añadiendo esas cosas. Entonces necesitamos primero que eso, que desarrollen más el juego y la exploración. Y luego el hecho del estar con una pantalla debe ser como algo progresivo, o sea, decir de menos a más, según su desarrollo, ¿cierto? Entonces, al principio, si bien vamos a estar, por ejemplo, no sé, dejándole 1 o 2 horas con la pantalla, la idea es que también sea con una vigilancia, porque, por ejemplo, si le paso un aparato, hoy en día sabemos que hay mucha propaganda, muchas páginas que se pueden meter, que no necesariamente son para adecuadas, o sea, hay mucha pornografía,
Hay infinidades de contenidos violentos también que los niños pueden acceder y a veces incluso hay caricaturas que son como violentas, que no son para la edad de un niño, pero son caricaturas. Además que los niños tienden mucho a imitar, entonces a veces ni siquiera son dibujos como de pelea, sino que había un dibujo animado que daban en el Nick Jr., hablando de esto, donde el niño se portaba mal y no le hacía caso a los papás. Y esto era como la entretención. ¿Y qué pasa? Que después los niños optan por hacer eso. Entonces empiezan a responder igual que el dibujo animado que están viendo. Entonces tienden mucho a imitar y uno dice como, oye, este niño, que porfía, qué sé yo, pero es lo que ellos están aprendiendo con el uso de tecnología. Hay que entender que no solamente imitan lo que ven en la pantalla, sino que lo que ven en su casa. Si los padres gritan, probablemente va a gritar más. Si los padres resuelven las cosas, no sé, de una manera negativa, probablemente ellos reaccionen de una manera negativa. Entonces, y al mismo tiempo, si ven al padre o a la madre o al cuidador todo el día con el teléfono en la mano, ellos también van a querer estar todo el día con el teléfono en la mano. Claro, Entonces, eso es una forma de, hay que ser consecuentes, no le podemos pedir algo que nosotros tampoco generalmente le estamos enseñando. claro, Y lo otro es que el hecho de las pantallas, por ejemplo, en las partes como donde uno debería compartir, por ejemplo en la mesa, cuando uno va a almorzar, cuando uno tiene las comidas familiares, muchas veces la pantalla lo que hace es coartar el diálogo. O sea, los papás con los niños no terminan conversando, no le preguntan por su día, no saben más allá de lo que acontece con los niños. Y tiene que ver con eso, con el uso de la pantalla. No hemos apoyado tanto a veces la televisión que perdemos esos espacios que son importantes y enriquecedores para formar un vínculo familiar. sí. Yo le digo mucho eso a mis pacientes, porque muchas veces pasa que no hay tiempo para estos vínculos, para tener estos momentos como de conversar, de conocerse muchas veces. Entonces le digo, pero la hora de almuerzo generalmente es una instancia donde se juntan. A lo mejor no toda la familia porque puede que algunos estén trabajando, pero los cuidadores que están con los niños en casa están ahí y se sientan a comer con los niños. Entonces le aprovechen ese momento para preguntarle qué tal su mañana, si es que tuvieron clase, cómo les fue, cómo durmieron, si tuvieron pesadilla, o si tuvieron un lindo sueño, planifiquen su tarde, qué podemos hacer después, o cómo vamos a ayudarnos entre todos en la casa, dependiendo como obviamente el día y lo que esperen hacer. Y es un muy buen momento para poder expresar mientras están todos juntos. Y generalmente lo que pasa es lo contrario, que si no está la tele está uno en el celular. Y cada uno está en su mundo y no comparten. Pueden estar en un mismo espacio, pero no están juntos. Claro. Otro contra que diría yo es los trastornos del sueño, que también me pasa mucho esto de que hay varios niños que les cuesta quedarse dormidos y tienen este mal uso que se acuestan con el teléfono o con la tablet. Entonces, hay algo que se llama limpieza del sueño, que precisamente indica que no hay que ir a dormir con tecnología, ni con la tele prendida, ni con teléfono, ni con la luz encendida muy fuerte. Entendemos que muchas veces los niños tienen miedo a la oscuridad, por ejemplo, y que le ponen espantacuco o una lamparita, ¿cierto? Pero siempre hay que tratar de que esa luminosidad no sea tan fuerte. No sea Tratar intenso. de ponerle un pañito encima o algo, porque se vea obviamente, pero no tanto, porque eso finalmente hace que te cueste más conciliar el sueño. Porque activa en tu cerebro, es como un estimulante la pantalla. De hecho, cuando los niños tienen problemas de sueño, muchas veces recomendamos que mínimo 2 horas antes no debería haber nada de pantalla, el hecho de que se vaya como bajando la estimulación cerebral. Es más, puedes leer. A mí me ha resultado también esta niña que no quiere dormir, les dicen, ya, pero leamos un cuento. Y entre que empiezan a leer, se quedaron dormidos. Porque leer baja también la estimulación, a pesar de que hace muy bien, que en la noche da sueño. Igual que una leche tibia sin azúcar. Y no comer comidas pesadas. Porque ahora, sobre todo con el calor, pasa que la gente come más tarde. Entonces, si comen más tarde, pero comen comida que es pesada para el estómago, los niños sobre todo, hace que les cueste más también dormir.
Pero bueno, no hemos centrado con la parte negativa, pero igual hay un aspecto, hay aspectos positivos. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas más destacables del internet es el acceso a la información. O sea, tiene su pro y su contra, ¿cierto? Si no lo supervisamos, pueden llegar a cosas que no es adecuada para la edad de los niños. Contenido que por eso mismo necesitamos, a veces hay aplicaciones incluso que nos ayudan también a controlar qué cosas pueden ver, como canales de niños, ¿cierto? Como ir restringiendo el contenido. También tenemos que educarlos. Cuando estamos con ellos mirando las cosas desde el celular, por ejemplo, decirle qué cosas pueden encontrar, qué cosas no deberían, como ir enseñando. Y el aspecto positivo es precisamente, por ejemplo, si es que los niños tienen algún gusto. Por ejemplo, si hay niños que les guste la música, la pintura, el arte, algún hobby que tengan, hoy en día el internet nos ayuda a encontrar eso. Podemos encontrar como profesores un montón en los diferentes videos y las plataformas y podemos ayudar a incluso aprender con ellos. Entonces está más a la mano la información. Lo que dices tú también para complementar un poco estos videos como que te enseñan inglés, los números, los colores, que de alguna manera fomentan lo que ya te están enseñando a nivel escolar y los niños lo pueden fortalecer aún más a través de los videos de YouTube, ¿cierto? Que ponen música y muchos A colores veces está más y entretenido. sí, pues los niños como que se estimulan más en el aprendizaje. eh, pero yo creo que los pros que tiene la tecnología van muy de la mano con la responsabilidad que tienen los cuidadores con este mismo uso. Si los cuidadores son capaces de poner los límites y de observar lo que los niños ven, si los niños juegan online, por ejemplo, de poder supervisar que no hablen con desconocidos o tener quizá una plática sobre esto, puede ser muy gratificante tanto para los niños como para los adultos. Yo les digo, aprovechen los tiempos, o sea, si tiene 2 horas para que el niño esté en el teléfono, eh, use bien esas 2 horas, diga ya, úsala en este instante donde yo voy a estar, no sé, haciendo el almuerzo, por ejemplo. Y cada cierto rato voy a ir mirando a ver qué está haciendo, pero que sea un momento provechoso y que sea de aprendizaje. Creo que eso es importante. Pero yo quiero ir al otro lado. O sea, he escuchado a veces mamás que son como muy restrictivas quizá y quieren que, claro, estas 2 horas sean sí o sí aprendizaje, que el niño, por ejemplo, esté viendo clases de matemática, ya estudió matemática en el cuaderno y más encima No, no, no tiene que puede llegar ser, a me refería a sentarse los juegos a también. ver videos de matemática y me quedan mirando así como, no, por favor. Matemágica. Se me cayó el carnet, permiso. Y ahí te decís, pero bueno, si tiene estas 2 horas, sí puede entretenerse. El tema es en qué se está entreteniendo. Primero tenemos que fijarnos en los juegos que sean en contenido a su edad, ¿cierto? Mientras, por ejemplo, tienen clasificaciones de edad, así como para mayores de 12 años, para mayores de 16, ¿cierto? Fíjense bien que tengan correlación con la edad porque tiene que ver con un tema de violencia. Generalmente estos tienen contenido violento, contenido no adecuados para la edad y por eso le ponen ese rótulo. Lo mismo con Netflix, por ejemplo, que en las películas o series dice las edades correspondientes. Y lamentablemente muchos padres dejan que los niños vean cosas que son para niños más grandes, más adolescentes o más adultos. Y esto genera otro tipo de aprendizaje porque los niños muchas veces no tienen el desarrollo suficiente para entender las cosas como nosotros las entendemos y como para saber qué cosas que no hay que repetir o con las que tenemos que tener cuidado o que sabemos que no son reales y ahí es donde se generan también los miedos nocturnos, ¿cierto? Porque ellos no tienen esta No conciencia. diferencian la realidad a veces. O sea, por ejemplo, me pasaba con unos chiquitos que veían Chucky y claro, para ellos realmente un muñeco podía llegar a asesinar, entonces era muy amenazante. Veían todos los juguetes así como y le pasa lo de Chucky que se vuelven agresivos. Y tú les tienes que explicar que eso en realidad no es real, pero todo hubiera partido con el hecho de no tenía que por qué ver ese tipo de películas. Claro, o con It. Yo tengo varios que han visto It y están locos con el tema de los payasos. Entonces, sí, es muy importante resguardar y velar porque, como te digo, haya un buen uso de tecnología. Si la tecnología, como dice, tiene muchos aspectos positivos, el tema es cómo lo usamos. Y por ejemplo, yo quería igual referirme a veces el tema de la adicción. Tiene mucho que ver con un tema de lo que pasa en casa. O sea, hay chiquitos que tratan de desviar la atención de lo que ven en casa. O
O sea, hay tanto estrés. A veces peleamos, por ejemplo, y pensamos que los niños no se dan cuenta. Pensamos que los niños no sé, no peleamos delante de ellos, pero ellos igual escuchan. Muchas veces se dan cuenta igual de las cosas. Entonces, a veces la tecnología lo que viene siendo es como una especie de distractor. Y por eso yo digo, sí, si usted le va a quitar quizás las cosas, bueno, hay que ver también que sea propicio, que ellos puedan hacer otra cosa que también los divierta, porque si tú le vas a quitar toda la entretención, pucha, ¿qué vamos a hacer Me con el pequeño? quitaste las palabras de la boca. Hay que compensar, pues si va, no puede usar teléfono, ¿qué va a hacer todo el día? Estar encerrado en casa. Sabemos que estamos en pandemia, pero hagamos actividades de mesa, juegos con sus juguetes. Los niños tienen juguetes. El tema es que muchas veces como juega solo, pero a veces es no jugar solo. Entonces acompañémoslo en esa instancia. Bueno, cuando son chiquititos podemos jugar con ellos, quizás las Barbies si son niños, o con los superhéroes. Podemos hacer actividades también de juegos de mesa. Entonces, pero demos otra opción, no solamente ya te quito tú y te voy a quedar acá quieto, porque no es realista. Los niños se mueven, son inquietos, sobre todo cuando son pequeños, necesitan jugar. O sea, la idea es que nosotros los propiciemos eso. Y en caso de los adolescentes, pucha, si no tiene el computador o las cosas donde estaba antes, que pueda salir con la amistad, que pueda ir a visitarlo. Ujú. El hecho de que puedan compartir, porque quedarse encerrado igual sin hacer absolutamente nada, obviamente no es algo bueno. Tenemos que dar opciones. Estaba pensando en los animales, de que a veces los adultos piensan que la solución es una mascota, pero también hay que pensar en la edad, po, porque hay edades que tampoco como que se recomienda entregar una mascota porque los niños todavía no saben lo que es tener ese cuidado, que son Y seres vivos. de hecho, amiga, independiente Entonces, de la edad, tiene que ver también con la educación que le están dando, porque puede una persona ser muy adulta, pero si no ha tenido una educación de cuidado, en claro. realidad tampoco va a ser muy bien ante Entonces, si está animales. pensando en darle un perrito a un niño de 3 años, no lo haga. Porque al final, al menos que tenga una supervisión constante, pero si no, no les va a servir. Y quizás termine siendo otro factor distractor o negativo eh, para los adultos. Como pucha, que ahora más encima el perro, no sé, hace desorden, que se hace su necesidad y qué sé yo. Entonces, a veces termina siendo peor. Y hay que también poner mucho ojo en esto que tú mencionabas, que a veces se pueden encontrar con gente más adulta y no necesariamente con gente que tenga buenas intenciones. Y eso es lo más preocupante de los juegos. En los juegos en línea, Ha pasado sí. mucho. Muchos adultos que se hacen pasar por niños y terminan hablando con los niños, terminan convenciéndolo de cosas. Entonces es Aparte que importante hoy en educar. día todas las personas, digamos, que tienen celular, de por sí tienen, por ejemplo, WhatsApp. Así como una red social base podría ser esa. A lo mejor no es tan común Facebook, Instagram, qué sé yo, pero el WhatsApp es como lo más común. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el juego en línea pueden pasar a la red social, desde la confianza y la inocencia, obviamente. Entonces, por eso es importante, como decíamos, supervisar con quién habla o enseñarle que no hay que hablar con la gente como de estos juegos en línea, o como Pero por estar eso te pendiente. decía que muchas veces estas personas se hacen pasar por niños. Incluso hoy en día hasta hay aplicaciones que te bajan la edad. Entonces es fácil engañar o buscar, no sé, fotos de alguien y decir que es tu foto. Entonces es súper fácil engañar para un niño. Que lo engañen a un niño. Y Claro. terminan vinculándose porque muchas veces estos chicos están solos. O sea, a veces estamos tan concentrados en el trabajo que no tomamos en cuenta que pasa día a día en el niño. Entonces los niños como una forma de acompañamiento terminan recurriendo a estos adultos. Bueno, queríamos también conversar un poquito respecto a los temas de trasfondo, que a veces que como quizás no lo consideramos tan a profundidad y que creo que es importante. Por ejemplo, muchas veces los chicos están enviciados en las pantallas. Y esto tiene que ver en relación a que quieren como salir de la realidad que está en ese momento.
Entonces hay que tener como mucha conciencia respecto a qué es lo que está pasando en la casa. A veces tenemos problemas, no sé, de pareja, a veces problema económico, a veces hay tensión, ¿cierto? Hay como una mala relación familiar o con algún miembro de la familia. Y esas situaciones estresantes también le llegan a los niños. A veces creemos que no les llegan, pero suelen también captarlo. Y eso hace propicio de que los chicos quieran como buscar una salida. Por eso los videojuegos muchas veces presentan esta salida. Presentan una forma de pasar el tiempo sin pensar, sin estar como concentrado en el problema en sí. Entonces si llegamos y quitamos a veces estos videojuegos podemos provocarle al final más angustia. ¿Por qué? Porque ya sigue estando el problema en la casa que no se resolucionó y más encima tienen que ahora como estar más concentrados porque no tienen una forma de desconexión de eso. Entonces ahí está la temática de qué se hace. O sea, si un chico tiene adicción, ya es decir que pasa mucho tiempo en los videojuegos, hay que preguntarse muchas veces qué está pasando, hacer como un cierto mea culpa y decir realmente solamente son límites, falta de límites, falta de horarios o también tiene que ver con un tema de una situación familiar. El entregarle tiempo de calidad, el pasar ese tiempo con ellos, hacer actividades juntos, tener una buena comunicación, eh, va de la mano un poco como con todo al final. Entonces, si yo paso más tiempo con él, si yo me dedico a él, eh, probablemente no va a tener estas carencias que van a hacer que quiera estar alejado de su realidad, pensando en que no hay un problema más grave como en casa que pueda generar esto. Claro, por eso también lo que habíamos hablado en un momento, esto del hecho de compartir y de preguntar, muchas veces los papás se quedan como ya, tú le preguntas cómo estás y el cómo estáis es una pregunta muy general. Nosotros mismos lo vimos. Muchas veces nos preguntan cómo estáis y tú decís bien, casi como una manera de parte del saludo. Pero ese bien no dice el trasfondo de cómo realmente se siente. O sea, si uno quiere realmente indagar y realmente interesarse por la vida de los niños y en general de las relaciones, pregunta por otras cosas. Así como, ¿qué hiciste en el colegio? ¿Cómo te llevas con tu amigo? Si se sabe el nombre del amigo, ¿cierto? O sea, ¿cómo va con Miguel? ¿Cómo han estado? ¿Cachai? Y empiezas como a preguntar más cosas, más en profundidad, más que el simplemente cómo estás. Porque no siempre van a ser sinceros, y sobre todo en la adolescencia. Ujú. La pregunta que yo me parece que le dije en un video anterior. Eh, Esto de cuál fue la parte más difícil de tu día hasta ahora, dependiendo del horario, y cuál fue la que más te gustó, la que tú sientes que fue más fácil. Y ahí también podrán decir, no sé, me peleé con alguien, me caí, no sé, me costó levantarme, tuve una pesadilla o cualquier cosa que le haya pasado, ya sea algo bueno o malo, pero lo van a poder expresar desde ahí, po. Ahí lo otro importante, cuando se abren al relato, cuando esto es cierto, te dicen las cosas que le han pasado, lo bueno y lo malo, a veces tendemos a juzgar y somos muy críticos con ello. Por ejemplo, no sé, se cayó, ay, pero ¿cómo tan tonto? ¿Cómo te vaya a caer así? Entonces empezamos a retarlo y lo que vamos a provocar es que el niño no quiera seguir contando. ¿Para qué si va a provocar esa sensación en nosotros? Entonces hay que tratar de ser como bien, entenderlos bien, que están en este proceso de aprender, entonces más que retarlos hay que enseñarles, ¿cierto? Más que O juzgarlos. preocuparse, te dolió, te lastimaste, o te duele todavía, no sé, si te dice, pero no lloré, no sé qué, ya eres muy valiente, pero está bien llorar, porque tampoco hay que reprimirle la emoción, po. Entonces enseñarle que está bien que llore, que está bien que si se va a enojar, pero que obviamente trate de expresarlo de una manera positiva. Y como decía Pame, el quitarle la tecnología, o sea, si el niño está acostumbrado a estar 8 9 10 11 horas al día con uso de pantalla, uno no se las puede quitar a dos, uno o una hora o completamente de un momento a otro. Menos si no vamos a tener ninguna actividad que sustituya eso. Entonces, la solución es ir de a poco, da una hora, de media hora, dependiendo como cuánto sea el uso excesivo que tenga, y ir compensándolo con otra cosa.
como decíamos delante, juegos de mesa, salir en bicicleta, que vea a otros amigos, Actividades que le cualquier gusten. cosa. Claro, que sean del gusto de él. Y también uno puede sugerir, como, hoy te tengas si jugamos a esto, o a qué te gustaría Claro, ¿qué jugar, te o gustaría qué te hacer? gustaría hacer. Em, y a veces los niños les gusta incluso cocinar, hacer galletas, Hacerlo no juntos, hacer una sé. receta ¿Mm? entretenida. Sí, entonces todas esas cosas al final van a alejarlo un poco de la pantalla, va a aprender cosas nuevas, va a generar mejores vínculos y va a ser un bienestar finalmente. Sí, porque llegar y quitar solamente causa angustia. No es la idea hacer ese tipo de cosas. Y hay que empatizar. Al final empatizar con lo que están viviendo en esta etapa de aprendizaje y somos nosotros los que tenemos que ir enseñando, como decíamos en un momento. Es necesario y sé que hay que requerir harta paciencia. De hecho, también tenemos que acostumbrarnos de que la reacción no va a ser positiva. No esperen que a un niño le quiten la cosa y el niño diga, ay, ya bueno, me lo quitaron. Eso no va a pasar. Va a ser pataleta, se va a enojar, ya sea de la edad que tenga. Mm, Y también es válido, porque al final es algo que estaban acostumbrados y algo que les gustaba. Entonces también tenemos que entenderlo. Ahora, eso no quiere decir que lo vamos a permitir, pero sí tenemos que entender, decir como ya, te enojaste, pero esa es la nueva norma. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué lo hago? Conectémonos, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por un bienestar mayor para él. O sea, queremos su bienestar y por Y yo eso lo creo que estamos bueno, haciendo. también explicárselo el por qué, porque muchas veces ellos no entienden por qué se lo están quitando. Entonces decirle, porque lo conversé con la doctora o con la psicóloga o con la profesora, con quien sea, y, y concordamos que finalmente esto te hace mal porque tú estás creciendo y la idea es que podamos hacer más cosas juntos, que puedas salir más, pero tratar como de explicarle el por qué lo estás haciendo, porque si no ellos van a pensar que es por un tema de autoritario y que solamente porque yo lo digo y finalmente se va a convertir como en una discusión, más que en el que él entienda que es por un beneficio. Es necesario eso, que lo entiendan, aunque aún así, aunque lo entiendan, a veces igual les va a molestar. Por eso digo, es Claro. normal y podemos permitir mientras no haya falta de respeto. Por ejemplo, si él dice, ya estoy molesto, no sé, y me quiero, y se va a encerrar, dejémoslo que se encierre. Todos podemos molestarnos. Obviamente no vamos a permitir, no sé, que nos peguen o que nos digan algo hiriente, ¿cierto? Ahí después de que se le enoje hay que hablar con él y decir, estas cosas, entiendo que estés molesto o molesta, pero esta no es la forma, ¿cierto? Y ahí lo educamos. Claro. Pero permitamos la emoción. Siempre es validar la emoción, pero no la conducta. Entonces, molesto, triste, asustado, pero la conducta finalmente es la que uno está corrigiendo. Bueno, y eso es lo que queríamos agregar en el video. Bueno, nos estaríamos viendo entonces en otra ocasión, en otro Muchas video más. gracias por ver nuestro video y estamos atentos a sus comentarios. Que esté muy bien, saludos. Chao.